Mundo, soy Carmen Enit Acevedo y a las 5:01 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Hoy es miércoles y vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Qué Palo es Noticia? Estrategia de comunicación, comunicación estratégica con la compañera Brenda Ríez Tomasini. De todo lo que ha pasado, yo creo que Brenda está entusiasta por hablar de una entrevista que le hiciera a un medio tradicional, de esos que no tienen mucho, pero tienen muchos políticos quemados y políticos derrotados, atendiendo las entrevistas, y entrevistaron a Ricardo Rosselló Nevares. Vamos a hablar con Brenda a ver qué ella piensa de esto, que los políticos analistas sean los que hagan las entrevistas a aquellos que nadie quiere entrevistar, porque a Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, ¿quién quiere saber lo que piensa? A pesar de que es cabildero de la estadidad, el espacio que le consiguieron para que siga teniendo exposición pública. Vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos a menos de una semana de un veredicto de no culpable en el caso de Rittenhouse, el joven de 18 años acusado de atentar y tirotear a 2 personas en Kenosha, Missouri. Vamos a hablar sobre lo que pasó hoy. 3 hombres blancos resultaron convictos del asesinato de un joven en Atlanta, Georgia. Racismo, rama judicial, administración de la justicia entre un jurado y un juez. Vamos a hablar también de la renuncia del comisionado de seguros de Puerto Rico, Mariano Mier Romeu, en un momento en que al gobernador no le van a confirmar aparentemente muchos de los que tiene para designaciones allí, incluida esta a nivel constitucional. Importante que lo último que dijo Mariano Mier a preguntas de los senadores en la comisión de nombramientos fue que no había visto a quien se alega que es una persona muy allegada a él, nada más y nada menos que el esposo de la hermana del gobernador Caridad Pierluisi, el licenciado Andrés Guillemar Noble. Entre todo eso, vamos a seguir hablando sobre estrategia de comunicación y comunicación estratégica con Brenda, pero como siempre, compartan. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, la fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Francisco Acosta Albizu, tanto tiempo que no te veía, qué bueno que estás por ahí, Moisés Montalvo. Recuerden que estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio en Twitter, a través de Bonita-Radio, siempre en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. También, perdóname, es Brunswick, tienes razón, no es Atlanta, tienes razón, es Brunswick, Georgia. También estamos en iVoox, iTunes y Spotify tipo podcast. Igualmente agradecidas y agradecidos por el auspicio de las cooperativas Vega Alta, Abraham Rosa, Manuel Seno Gandía y Juana Díaz. Buen Vecino Café, siempre en la casa. Es Brunswick, cierto, al sur de Georgia. Bueno, vamos a hablar con Brenda y vamos a darle la bienvenida. Brenda, saludos, buenas tardes. ¿Tienes mucho? Buenas tardes. Sí, mira, de rojo y verde celebrando la Navidad ya. Estás literalmente entre la Navidad y el Día de Acción de Gracias, que es mañana. De esto que celebramos en Puerto Rico gracias a la colonia. Pero bueno, a mí me gusta, tengo que confesar, que a mí me gusta comer pavo. Y el pavo que me espera mañana parece que es un pavo interesante porque es un pavo mediterráneo. Es una nueva receta y yo creo que va a ser interesante. Ya les contaré el viernes por la mañana. Brenda, yo quisiera que empezáramos hablando de comunicaciones, literalmente de lo que nosotras sabemos hacer, por lo menos en algo. Periodismo por una parte, relaciones públicas. Todo lo que ha pasado en Puerto Rico
a partir de una administración que sabemos que no le contestan desde el Estado, no le contesta preguntas a los medios bona fides como Bonita Radio, que solamente parecería que existen los medios tradicionales y algunos, no todos. El que le hace preguntas al gobernador o la que le hace preguntas al gobernador difíciles, tampoco le contestan las llamadas. Y dentro de todo eso también hemos hablado mucho de lo que se ha convertido la prensa o los medios tradicionales, cuando colocan en los diferentes escenarios de su programación analistas, yo le llamo los analistas, abogados, abogadas que saben de todo hasta de cocina. Y sobre todo muchos políticos quemados o políticos derrotados. Esta mañana aparentemente Leonides Díaz, el esposo de la fiscal que va en contra de mucha gente que no es del Partido Nuevo Progresista, allí en el FEI, Zulma Fuster, ex candidato a la alcaldía de San Juan, ex representante, legislador, le hizo una entrevista a Ricardo Rosselló Nevares. Yo quisiera empezar por preguntarte, ¿de qué hablaron? Pues mira, fue una entrevista donde hablaron del proyecto de cabildeo por la estadidad. Y más allá de eso, lo único que te puedo decir es que para mí fue un esfuerzo muy fútil del doctor Ricardo Rosselló Nevares de hacer o mantener una imagen viva ante los medios de comunicación. A mí me parece que un esfuerzo que viene desde un medio tradicional donde no es un periodista, sino un correligionario de partido, convertido en analista, el que le haga las preguntas, es un esfuerzo de propaganda, no es otra cosa, no es información, no se está dando un intercambio serio de información en ese formato de entrevista. Leonides Díaz Urbina le hizo hoy un servicio de propaganda al doctor Ricardo Rosselló Nevares, donde si tú me preguntas a mí, hay una palabra que papi usa mucho que se llaman las cantinfladas. Pues eso fue la entrevista. Yo no escuché nada con sustancia, inclusive lo que comentaban las personas, porque la entrevista fue transmitida en vivo a través de las redes sociales, eran groupies, como decimos, acólitos, personas, seguidores del doctor Ricardo Rosselló, que estaban comentando, pero no dijo nada de sustancia. Más allá, ¿verdad?, de lo que pudiese tratarse la entrevista, volvemos a ver que el doctor Ricardo Rosselló Nevares quiere empujar su presencia en los espacios de medios en Puerto Rico, pero como aquí no hay ningún periodista que lo vaya a entrevistar y aquí no hay realmente, él no es un experto en nada, es un gobernante caído en desgracia, pues él utilizó la misma estrategia de cuando dio aquella famosa entrevista a Fox News. ¿Recuerdas que hace unos meses, cuando él dio la entrevista, creo que fue al New York Times o al Washington Post, no recuerdo, yo había comentado aquí en Bonita que esto era un esfuerzo de un lavado de cara, y ciertamente lo fue. Se lavó la cara para buscar un puesto que ciertamente pues fue electo por sus correligionarios y entró en una candidatura write-in y fue juramentado a ese puesto. Pero más allá de levantar unas pancartas a favor de la estadidad, ¿qué ha hecho Ricardo Rosselló Nevares? Con el bla bla no podemos resolver absolutamente nada. Yo creo que los espacios mediáticos deben utilizarse para comunicar información, cosas relevantes que eduquen al pueblo, generen nuevo conocimiento, creen curiosidad, pero ciertamente no lo es. Es un lavado de cara. Mira, a mí me llama la atención poderosamente que, además de que estoy de acuerdo con que lo que quieren es traerlo nuevamente, que las imágenes de esa promoción sean de la fortaleza de Puerto Rico. Hay que ser bien atrevido para una persona que salió
precisamente por la parte de atrás de la fortaleza, donde está la muralla, renunciando a su posición después que el pueblo le pidió que se fuera. Se atrevan a hacerle una entrevista con esa imagen de fondo. Si no, es porque en efecto quieren empezar a hablarle a sus acólitos, como tú dices, sobre que este es el hombre que va a salvar otra vez al Partido Nuevo Progresista y a Puerto Rico. Yo creo que Ricardo Rosselló Nevares insiste en el lema ese de que puede coger de pen hasta los de él y volver o querer volver a Puerto Rico a través de lo único que parecería que une a los estadistas a llegar a las elecciones, aun cuando voten por este tipo de gente. Sí. Que es la alegada promesa de la estadidad. Sí, es una especie de persuasión, ¿no? Sí. Esta campaña de la estadidad persuade al corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista, pero es una estrategia persuasiva que está fallando, y yo te explico. El doctor Ricardo Rosselló Nevares se desvinculó un poco de lo que eran las figuras que fueron aquellos que lo ayudaron a caer en desgracia, por decir algo, ¿no? Ricardo Rosselló Nevares tenía una crisis de reputación. Nadie estaba hablando sobre su ejecutoria, los jefes de agencia que en ese momento había escogido, el trabajo que se estaba haciendo en el país, aunque sí, claro, siempre hubo unas manchas y unas dudas, especialmente luego del huracán María. Ricardo Rosselló tenía una crisis de reputación y yo creo que han traído figuras muy viejas del Partido Nuevo Progresista que trabajaron con la campaña de su padre, porque es nuevamente ese retorno a la figura mesiánica, el Salvador, el que nos viene a salvar. Y ellos están apostando a ese corazón del rollo del pueblo estadista. Pero este no es el gobierno de Pedro Rosselló, estos no son los años del Rosellato. Aquí tenemos la emergencia de partidos como son Movimiento Victoria Ciudadana, la figura del Partido Independentista mucho más sólida en las elecciones pasadas bajo la incumbencia de Juan Dalmau. Tenemos la incursión de Proyecto Dignidad que le quitó votos a ellos precisamente, a ese sector muy fundamentalista del Partido Nuevo Progresista. O sea, que esta estrategia de traerlo, a mí hasta cierto punto me da lástima que recurran a esa estrategia, porque es un candidato sin mucho mérito, es un candidato con un serio problema de reputación y es una reputación que tiene que ver de carácter, como decía mi colega Vanessa Marzán hace poco en un programa de televisión y esto se da en una discusión que tenemos Vanessa y yo sobre lo que son las reputaciones corporativas, las reputaciones individuales y cómo cada crisis es diferente. Y en el caso de Ricardo Rosselló Nevares, una reputación dañada, sumamente dañada. Y yo lo dije en bonita y yo me sostengo. Mire, las reputaciones se pueden reparar, pero tiene que haber un acto de contrición de parte de la persona hacia a quien agravió, que en este caso es el pueblo de Puerto Rico. Ricardo Rosselló no ha hecho su acto de contrición. Ese es el primer gran paso para uno restaurar una reputación. Mientras eso no exista, él no va a poder restaurar su reputación. Claro, y hablando de reputaciones, Brenda, yo creo que es importante entrar hoy en un tema que yo decía esta mañana que hay que contextualizar dónde estuvo la imagen y la figura y la reputación de Héctor O'Neill como alcalde 24 años del municipio de Guaynabo, Partido Nuevo Progresista. Hice todo un análisis trayendo lo que conozco de primera mano, que son los telones de fondo de una vida política y una vida suscrita al Partido Nuevo Progresista. Hay 4 cargos que realmente van a ser cargos menos graves, porque de lo que se trata es que va a pagar $12,800 de una restitución a través del programa de víctimas y testigos y después al FEI por haberle estado procesándolo. Yo quisiera ver las facturas de los fiscales, tienen que estar sobre todo
de los fiscales del caso sobre $100,000 en 3 años, pero solamente le van a cobrar 12,000. Nidia Coto Vives es bien buena en eso. Y ahí está un caso que no solamente le va a la reputación al convicto, 74 años, Héctor O'Neill, 76, es que le va al Partido Nuevo Progresista, que lo mantuvo allí 24 años a pesar de que era un secreto a voces. ¿Quién era Héctor O'Neill en ese tipo de comportamiento abusivo, abusador, de hostigamiento y de ambiente hostil? ¿Cómo tú crees que está ese análisis desde ese punto de vista de la reputación, de la colectividad y la persona? Mira, la reputación del Partido No Progresista está severamente golpeada. Desde que se vio el caso de Héctor O'Neill, sabemos que Héctor O'Neill era un alcalde todopoderoso dentro del Partido Nuevo Progresista, como tú bien mencionaste, y pues ciertamente arrancaba votos, porque sabemos que aquí en Guaynabo O'Neill arrastraba mucho voto, y era un alcalde muy popular, y yo creo que lo hemos hablado anteriormente, o sea, fue mi alcalde por 24 años, y era una figura que yo siempre lo he comentado, o sea, había un problema, tú llamabas al municipio y las cosas se resolvían con una celeridad sorprendente. O sea, la capacidad administrativa que tenía la administración de Héctor O'Neill era del agrado de los guaynabeños. Por eso, mucha gente cruzaba líneas de partido y le daba su voto. Cuando la reputación de Héctor O'Neill cae en desgracia, cae la del Partido Nuevo Progresista. Y las dos figuras que se postulan para la primaria del Partido Nuevo Progresista en ese momento son Carmelo Ríos, que era el senador, y se postula el entonces representante que había, creo que abandonado la política, Ángel Pérez. La figura de Ángel Pérez es una figura menos polarizante que la de Carmelo. Carmelo es un estilo bien parecido a O'Neill. Un macharrán, un guapo de barrio, bocón, vulgar, no es una figura del agrado de la gente aquí en Guaynabo. Entonces, pues claro, se elige a Ángel Pérez, que gozaba de ser una figura un poquito más suave, y yo entiendo que el partido también ganaba porque no traía una figura que le pudiese ocasionar problemas a la colectividad en términos de imagen más adelante. Sin embargo, pues en Guaynabo aquí siempre se comenta que el poder detrás del trono es la ex jueza, esposa, cónyuge del alcalde, de Ángel Pérez. Mira, si la rama judicial tiene problemas de credibilidad en este momento, peor cuando se le puede llamar ex jueza a Lisa Fernández. Yo prefiero decirle ex representante del Partido Nuevo Progresista. Bueno, pues ex representante, ex jueza. Lo cierto es que hay quien dice aquí en Guaynabo que ella es el poder detrás del trono. Ahora, la caída de Héctor O'Neill afectó mucho al Partido Nuevo Progresista, lo desbancó, lo desbandó, sobre todo porque en ese momento nadie quería tener nada que ver con Héctor O'Neill, y sabemos que la trama grande de Héctor O'Neill no solamente viene de esos 24 años donde fungió como alcalde y se dieron unos casos, sino que la periodista que fue Ivette Sosa, a Sosa la siguieron, ella la amenazaron. Él inclusive a través de Jari Padilla, el abogado, amenazaron con detener la publicación del libro de Ivette. Yo estuve en la presentación del libro aquí en Guaynabo cuando ella lo presentó, un evento muy concurrido, y el libro ciertamente pues ella narra la odisea, más que develar algún detalle, narra la odisea, y yo creo que sin la voz de Ivette, nosotros, y este es el periodismo, el buen periodismo informativo, nosotros no nos hubiésemos podido enterar de cosas como, por ejemplo, que Anet Álvarez arrancó la hoja por instrucciones de Wanda Vázquez allí en la Procuradora de la Mujer, para que Ivette no supiese que la víctima había estado allí de visita, y esto está narrado con lujo de detalle, y si no se ha leído el libro, léalo para que pueda entender un poco qué fue lo que pasó tras bambalinas en los inicios de este caso.
pero la caída de la figura de Héctor O'Neill básicamente le restó mucho poderío al Partido Nuevo Progresista. Vemos que ellos ganaron las elecciones con un 32%. O sea, son cosas que han ido quitándole a la solidez del Partido Nuevo Progresista y erosionándolo desde abajo. El asunto de Héctor O'Neill, yo estoy de acuerdo que erosiona bastante, sobre todo porque Héctor O'Neill es al Partido Nuevo Progresista sobre lo que el pastor abusador puede resultar para el fundamentalismo religioso en Puerto Rico. Y es que usted puede estar en contra del feminismo organizado, del movimiento feminista, cómo se organizan las mujeres y participan de la lucha en favor de los derechos. Pero hay una cosa que muy poca gente puede estar participando de un movimiento que no sea Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe porque quieren seguir guisando de la chequera del pueblo como legisladora y obtener poder. Y es el asunto de la violencia dentro de las instituciones. El Partido Nuevo Progresista sabe que eso le cuesta como partido porque ya las mujeres están cansadas, no importa cómo se llamen. Si son azules, si son rojas, si son verdes, si creen en Dios, si creen en Alá. Yo creo que este país ya hace sentido y tiene demasiado en términos de la opinión pública como para seguir aceptando que las mujeres somos inferiores, según algunos, que la inequidad va a seguirle costando la vida a las mujeres. Así que yo creo que en ese sentido el caso es demasiado feo, demasiado violento, para que el Partido Nuevo Progresista no sienta lo que yo estoy de acuerdo por muchas razones. También podemos ir a establecer que en Guaynabo se votó en contra del PNP. Ángel Pérez no ganó por los mismos votos que ganaba Héctor O'Neill. No. Erosionó bastante. No, pero te voy a decir también algo muy importante. O'Neill tenía una maquinaria muy bien aceitada para venir a hacer campaña. Aquí a mi puerta varias veces vino el alcalde O'Neill. Él venía y visitaba y yo, esa parte, ¿verdad? Uno la analiza desde el punto de vista de comunicación política. Héctor O'Neill era el alcalde que venía y te daba la mano y quería conocer las necesidades de tu comunidad. Y Carmen Enid, el deporte en Guaynabo es para todos. Eso lo llevó Héctor O'Neill y eso es un gran legado que viene de los años de Junior Cruz. Aquí el deporte es para niños que viven en Torrimar, en Garden Hills, y lo mismo te viven en el campo, que te viven en unas parcelas. O sea, el mensaje del gobierno de Héctor O'Neill para los que vivimos en Guaynabo, y obviamente jamás defiendo la postura y no quiero que se tome como esto, pero trato de analizarlo, sintetizar. Y Héctor O'Neill tenía algo muy importante y era eso, que su comunicación política era muy efectiva. Cuando Héctor O'Neill sale del poder, Ángel llega y, como te digo, Ángel es una figura menos abrasiva, pero no está en constante contacto con las comunidades. Y eso tenía el alcalde O'Neill, ese contacto y de su personal con las comunidades. Entonces, como tú bien dices, le restó votos porque entonces aquí fue un voto que se fue cambiando aquí en Guaynabo. Y te digo, recuerdo cuando la primaria contra Carmelo Ríos puede ser una figura muy abrasiva. Y ya se veía, el Partido Nuevo Progresista no es un partido de inclusión. Yo sé que quizás hay quien difiera conmigo, pero mientras vemos otros partidos dándole la oportunidad a un gran número de mujeres a estar en sus plantillas políticas, el Partido Nuevo Progresista no lo ha hecho. Se ha quedado atrás y podemos decir, bueno, tenemos una candidata a comisionada residente, ¿verdad? Que salió electa, lleva 2 elecciones, pero si ustedes se fijan, ella es la única figura de gran poder o ¿verdad? Más elevada dentro del partido, porque el partido no lo es. Wanda Vázquez Garcet llegó a un gobierno sucesoral, ella no llegó electa por el pueblo. Así que en ese aspecto, pues el Partido Nuevo Progresista todavía conserva unos estilos muy tradicionales y lo que pasó en el caso O'Neill es un reflejo de eso. Mira, Héctor O'Neill
Gabriel Quiñones dice, Ángel Pérez se olvidó de la gente de los barrios. Aquí estamos haciendo un análisis de una persona que políticamente fue exitoso por 24 años. Yo diría que por 20 años. O'Neill cometió 2 errores como político. Independientemente de esas cosas buenas, como estamos señalando, que balancean su capacidad política. No estamos hablando de su capacidad de administrador agresor en el ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de una reputación de carácter. Estamos hablando de carácter. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo puedo entender que Héctor O'Neill salió, conocía la base del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo. Era una persona que salió de allí, del barrio Santa Rosa de Guaynabo, de ser ojalatero, de conocer la gente, de ser el comisionado de barrio del partido allí en los barrios de Guaynabo. La gente piensa que Guaynabo es Torrimán, es San Patricio. No. La gente que vota y la gente que le sirve al municipio de Guaynabo, que son empleados municipales, viven en los barrios de Guaynabo colindantes con Bayamón y con Aguas Buenas. Eso es una realidad. Él conocía ese mundo. Ahora, donde Héctor O'Neill empezó a fallar fue, como casi todos los alcaldes, en buscar que los contratistas los mantuvieran. Ahí fue que Héctor O'Neill, amén de lo que sabemos hoy, que era el ambiente hostil que tenía con las mujeres en el municipio, ahí fue que empezó a decaer y a cogerle miedo la gente del Partido Nuevo Progresista, porque se había convertido en una persona que abrazaba la corrupción. Y yo quiero que ustedes sepan que a Héctor O'Neill lo menos que le regalaron contratistas fue la casa donde vive hoy, en una urbanización cerrada de mucha monta allí en Guaynabo. Y eso es Vox Populi también. ¿Dónde estaba el Partido Nuevo Progresista cuando esto estaba ocurriendo? Ahí empieza a erosionarse para afuera. Para adentro todavía sigue siendo bueno, porque era el alcalde, como tú dices, que tenía una obra alrededor del deporte en Guaynabo, una obra alrededor de la higiene y el desarrollo de la ciudad. En la cultura. En la cultura, pero tuvo un problema fundamental con relación a los barrios. Le quiso quitar el fuerte, el espacio natural a la gente de la barriada Vietnam en Guaynabo. Le quiso quitar los espacios para dárselo a los ricos, a las comunidades especiales de los filtros. Sí, el caso de los filtros. Y ahí empezamos. Y estoy hablando quizás hace exactamente 8, 10, 12 años. Carmen Enid, como 10 años. 12 años. Si la María Calderón, comunidades especiales, y por ahí empezamos a ver a un alcalde greedy. Sí, los problemas de O'Neill empezaron con las comunidades hace alrededor de unos 12, 10 años. Yo estimo que 10, porque recuerdo muy bien, yo pasaba por el área de los filtros allí todos los días para llevar a los niños. Y recuerdo cuando ellos empezaron a manifestarse, las comunidades, y le pusieron varios rótulos al alcalde O'Neill. Sí. Pero también eso vino porque Guaynabo había sufrido una bonanza poblacional. Y el alcalde, envuelto, emborrachado en ese poder de más y más para Guaynabo y más para sus arcas, probablemente, o lo que se rumora, pues entonces ahí quiso segmentar un poco a Guaynabo y hacer esa segregación entre los campos y la ciudad y ganar para tener más urbanizaciones. Recuerda que, por ejemplo, las villas reales, las mansiones reales, todo eso data de los años de O'Neill en Guaynabo. Exactamente. Esos proyectos, o sea, y lo digo yo que soy orgullosa guaynabeña. Guaynabo era un campo cuando yo nací.
Esto era un campito. Yo llegaba al pueblo por una carreterita que estaba el Club Cabo Rojeño, y estaba la Margarita Janel, que era famosísima, Exacto. que era una escuela muy prestigiosa, y allí se llegaba al casco urbano del pueblo, pero donde está la alcaldía hoy día, ser el CDT. O sea, Guaynabo sufrió una transformación muy grande en los años de Héctor O'Neill. Y hago la salvedad que esta fue obra que empezó don Junior Cruz, que Sí, fue un alcalde muy querido aquí en Guaynabo. Pero Héctor O'Neill, a la par de todo esto, empezaba a tener una crisis de reputación que se empezaba a acumular y acumular y acumular hasta que finalmente estalló, ¿verdad? Porque no pudieron seguir guardando debajo de la alfombrita, sino que fue una crisis que estalló, y entonces fue más grande porque no solamente afectó al municipio, afectó al Partido Nuevo Progresista como institución. Y pues, ¿verdad? Ahí es lo que vemos, lo que se conoce como una reputación individual que afecta a lo que vendría siendo la reputación corporativa o la reputación institucional. Y es que una figura de mucho poder, sea el presidente, el CEO, en este caso un alcalde, ¿verdad? Que pertenece a una institución, no puede trabajar con una patente de cero transparencia. claro. Recordemos también que cuando pasa ya lo de Héctor O'Neill, existían las redes sociales. No es lo mismo manejar una crisis hoy que hace 25, 27 años cuando yo empecé en mi carrera profesional. Antes tú enviabas el comunicado de prensa. Hoy día todo pasa con mucha inmediatez. Los periodistas están en línea, están informando todo el tiempo. O sea, que ese snowball, la bola de nieve va De nieve. creciendo hasta que entonces estalla. Y eso fue lo que le pasó a Héctor O'Neill. Recordemos que en esos años, Ricardo Rosselló Nevares estaba corriendo, y de hecho O'Neill fue de los primeros alcaldes que le dio el apoyo a Ricardo Rosselló Nevares en la contienda al final hacia El camino, 2016. sí, en el 2016. Así que la caída de la figura de Héctor O'Neill es como hubiese sido una figura corporativa tipo Luma. Stensby hace unas expresiones muy desacertadas, se esconde, cero transparencia. Afecta a Luma. Entonces, claro, haciendo aquí un puente y un análisis un poco cruzado, así es como tú ves cómo Luma tiene que salir corriendo hoy a decir que lo que están circulando son memes, no son comunicaciones de ellos, y se van a hacer el informe de logros que te envié, el informe de logro de los 6 meses de Luma. Sí, Eso estuvo patético desde el punto de vista de relaciones públicas. Mire, no se contrarresta todos esos memes. Ellos son objeto de memes porque ellos no han tenido una estrategia de comunicación. Ellos no han podido agarrarse de una buena estrategia de comunicación. Stensby perdió credibilidad según la perdió Héctor O'Neill. O sea, cuando la cabeza de una institución, una corporación, falla directamente, es proporcional. Y creo que hay estudios que indican que un 20% de la reputación se le debe a esa cabeza de esa institución. Estas son mis lecturas, ¿verdad?, de comunicación. Así que eh, vemos cómo la figura de Stensby y la figura de Héctor O'Neill padecen de lo mismo. Son una crisis de reputación, y es una reputación de carácter. En Guaynabo la gente no se quejaba del servicio que daba el alcalde O'Neill. La gente no tenía ningún problema con el servicio que daba el alcalde O'Neill aquí en Guaynabo, excepto, claro, lo que hablamos de las comunidades. Pero, pero entonces fue su carácter el que fue, ¿verdad? El motivo de su caída en desgracia. Y es igual que le pasó a Ricardo Rosselló Nevares, son crisis de carácter. El puertorriqueño acepta más el mal servicio, como dice mi colega Vanessa Marzán, o acepta esperar, o acepta esos malos tratos que hay institucionales en Puerto Rico de parte de las agencias de gobierno, versus un mal carácter. El mal carácter, el puertorriqueño le da aversión. Mira, yo quisiera, como tú pasaste al tema de Luma, yo quisiera que coloquemos las imágenes de lo que a mí me pareció increíble, y es que Luma, Stensby,
la institución, la corporación, la privatizadora de energía y de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico se atreva a desmentir un meme que estaba vacilándose el hecho que los puertorriqueños y las puertorriqueñas todos los días tenemos algún apagón, y que para el jueves este meme, lo que Taller Gráfico y Garvin Sierra querían resaltar era que esa interrupción no lo fuera a dejar sin la posibilidad de hacer el pavo. Yo no puedo creer que Luma haya emitido este comunicado diciendo: la información oficial de Luma siempre la comunicaremos por nuestros canales web, app y redes sociales. No hagas caso a informaciones o imágenes que puedan aparecer en otras redes o páginas. Estas pudieran ser falsas y maliciosas, como es el caso de algunos memes. Mira, Brenda, esta comunicación es tan mala que deja la puerta abierta para que eso sea verdad. Pudieran ser falsas, no las está negando. O sea, ¿qué es lo que le está pasando a esta gente? No tienen a nadie con 5 sentidos. Se deben estar ganando un montón de chavos. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me llama mucho la atención el día del arresto en suspenso, como lo llamamos, de Stensby. Su relacionista estaba en un sitio, la colega comunicadora, y él estaba en otro. Mire, usted no se mueve sin su relacionista. Ese es el que va a estar ahí al lado suyo. Pero eso de que un CEO, presidente, como tú lo quieras llamar, está por un sitio y su oficial de prensa no sabe dónde está, eso no es Carmen Enid. O sea, eso no puede pasar. O sea, y volvemos. El problema de Luma es que Luma sigue metiendo la pata y sigue metiendo la pata y sigue metiendo la pata porque no tiene un plan de comunicación estratégica. No tiene un plan de manejo de crisis, no tiene un plan de manejo de riesgo. O sea, están fallando en lo más básico de la comunicación. There's always room for improvement, pero yo creo que a ellos se les está yendo la guagua, ya la cosa está. Sí, yo creo que cada vez están peor. Pero, ¿y qué tú me dices del gobernador de Puerto Rico? Y la criminalidad. Antonio López Figueroa dice que los planes de trabajo de hoy van a dar resultado el año que viene. Ahora van a matar a toda la gente y el año que viene van a dejar de matar gente. Y el gobernador de Puerto Rico dice que él no dijo eso y esta tarde lo que hace es recibir a unas jóvenes pasteleras con un bizcocho gigante en la fortaleza. Estas son las imágenes, Brenda. Estas imágenes no son del periodismo que se las inventa, ni son producto de la imaginación de nadie. Estas son las imágenes hoy del gobernador del 32%, mientras asesinan a personas y no hay criminalidad y no hay paz en las áreas donde hay un empuje violento de la criminalidad, y los alcaldes están pidiendo la luz por señas y diciéndole al gobernador que activen los planes de trabajo. ¿Cómo es posible? Mira, Carmen, yo creo que hay algo aquí bien importante pasando. El gobernador está yo siempre he dicho, él hizo check, 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 aunque él dice que él va a correr 4 años más y los otros días estaba bailando allá en la convención del Partido Nuevo Progresista, que yo le recomiendo al gobernador que tome unas clases de baile. Si él quiere lucir bien en tarima. Si quiere bailar. Si quiere bailar, ¿verdad? Y se acercan las Navidades, se puede ir a tomar unas clasecitas. Porque, oye, de todo se pule un candidato político, vamos a ser realistas. Pero mira, el gobernador no es una figura muy popular. Ganó con un 32% de los votos, sabemos que es una figura que se ha ido proyectando un poco desgastada. Mira, y al final del día, yo creo que decir que aquí nada ha pasado y vivir para el photo opportunity del domingo, el perrito, el atardecer, o sea, es el gobierno del photo opportunity. El photo opportunity tiene su espacio. Yo no lo quito, ¿verdad? Dentro de lo que viene siendo el buen manejo de un plan de relaciones públicas. Los photo opportunities están perfectos, pero es para
cuando usted está corto de tiempo, tiene un dignatario que está visitando. El photo opportunity no es para recibir visitas en la fortaleza. Esa ha sido una mala costumbre de todos los gobernantes en Puerto Rico. A menos que usted reciba al presidente de Panamá, al cónsul de algún sitio, pues eso está bien. Pero para decir, como ha pasado con figuras caídas en desgracias, como aquella niña que decía que se ganaba el hashtag sueldazo, el individuo que estaba con la pastora de Aguadilla, que el tipo lo estaban buscando como en 3 o 4 estados y estaba en reuniones. Cuidado con el photo opportunity. Vimos los otros días como Farad Gafar era el apellido, mostraba fotos. El photo opportunity tiene un lugar y no debe ser inoportuno. Aquí lo abusan o para decir que nos estamos reuniendo y entonces después, boom, les explota en la cara porque pues son fotos que no se deberían estar tomando, eventualmente son el nexo a los escándalos, pero también el photo opportunity es muy liviano, es una estrategia muy vacua de relaciones públicas, es suave y eso tiene su momento. Por ejemplo, hace poco el gobernador dio una entrevista sobre el problema de Alzheimer, la salud de su madre. Yo lo encontré muy bueno que el gobernador levantara su voz de alerta sobre esta situación, pero el gobernador entonces tiene que insertarse, no se debe quedar en el reportaje de interés humano y en el photo opportunity, sino que el gobernador necesita hands-on, insertarse en esos asuntos de salud pública del país. Yo creo que el gobernador vive definitivamente y tiene una realidad paralela. No solamente es la incapacidad que tiene de hablarle al país diariamente, contrarrestar las informaciones que dan sus oficiales de gobierno, como las que dijo sobre la criminalidad y los planes de trabajo que no tiene el gobierno de Puerto Rico con relación a la criminalidad. Yo creo que el gobernador luce espaciado. No burbuja, Carmen Enid, siempre te lo he dicho. Una burbuja, no tiene oído en tierra, parecería que no tiene ninguna capacidad de articular con seriedad, compromiso, profundidad lo que pasa en el país. Y siguen saliendo las informaciones, ahí están los vínculos de la Junta de Control Fiscal con sus propios asesores y Luma. Ahí están los vínculos de Caridad Pierluisi y su esposo que podrían haber provocado que se fuera Mariano Mier Romeu, precisamente porque lo que le cuestiona el Senado de Puerto Rico a Mariano Mier es hasta dónde está atado a Andrés Guillemar Noble, esposo de Caridad Pierluisi. Esto en medio de una expresión del gobernador que parecería no conocer lo que está pasando en su gobierno. Él contaba con el apoyo de varios gremios, laboratorios, hospitales, varias, ¿verdad? Organizaciones que tienen que ver con los seguros. Y esta era la tercera vez que se hablaba de nominar a Mariano Mier. Sin embargo, creo que era de esas figuras que no iba a ser abrasiva ni problemática, pero creo que entonces iba a enfrentar algún tipo de presión indebida y entonces ante la duda saluda, me voy, engancho los guantes, porque el que es un verdadero profesional sabe que hay vida más allá de la fortaleza. Claro, en este caso le iba a ser el comisionado de seguros. Yo creo que Mariano ha tenido en su vida anterior a ser un abogado en esas lides de el derecho corporativo, ha tenido experiencia con familiares cercanos como lo es su padre, vinculado o acusado y convicto de un caso relacionado con el derecho federal y la banca. O sea, yo creo que Mariano sabe más que eso.
tiene a su madre viva, es una persona que siempre ha estado separado, independientemente de su ideal político, del mundo público, y venirse a coger a estas alturas del juego un pinche de alguna administración, de alguna autoridad, porque en efecto pueda tener una relación con Andrés Guilleván Noble, yo no me da la impresión. Ahí está la carta de Mariano diciéndole al gobernador, ¿sabe qué? No me confirmaron, yo heredé una agencia maltrecha y me han hecho señalamientos y cuestionamientos que yo creo que es mejor que me vaya. Me parece que Mariano vio la escritura en la pared antes de ponerse en una posición que tenga que decirle, ¿sabes qué? No, lo dice claramente en esa carta, ha tenido acercamientos que ha tenido que tomar decisiones para que quedar bien con su función pública. Me parece que Mariano está claro de por qué se está yendo. Y sí, en ese sentido, hay que ver si en algún momento va a tener que decir a alguien los acercamientos que le pudieron haber hecho y las decisiones que tuvo que tomar para no faltarle a ese juramento de proteger los bienes del pueblo como son ser un jefe de agencia. Sí, sí, mira, Carmen, y me preocupa, ya llevamos un año de gobernación y hay unos nombramientos claves que no se han podido hacer. Al gobernador le quedan 3 años y si él piensa correr 4 años más, como él indicó este pasado fin de semana, está tarde en esos nombramientos. Fíjate que él lanzó los primeros nombramientos bien rápidos, sumamente rápidos. Los nombramientos de transportación, que by the way, no sé si vieron todos bonitos y bonitas lo que escribió el gobernador sobre la secretaria, la ingeniero que dirige transportación y obras públicas, señaló el tamaño de ella porque ella es pequeña. Wow. Y fue, fue en Twitter y fue un desacierto de eso gigantesco que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre a la persona que está escribiendo en las redes sociales del gobernador? El manejo de contenido es algo que es parte de la estrategia completa de comunicación, debe ir atada con el trabajo que se hace en la oficina de prensa y también con la parte que se hace en comunicación estratégica general. Estuvo muy desacertado. Pero el gobernador tiró estos primeros nombramientos. Educación les falló grandemente y ahí patinaron y patinaron y patinaron con aquella señora, con el Vaponte. Y luego trajeron a Héctor Joaquín, que era el comisionado de barrio, y entonces finalmente traen al que está ahora. Es bien desacertado que tú llegues a gobernar y no tengas tu gente clave en su sitio. Que estás nombrando de tu acervo de candidatos lo que tú piensas que va a pasar una nominación. Eso no puede ser así. Las personas, o sea, y verdad, ¿qué comunica de ese gobierno? No es un gobierno seguro, no es un gobierno sólido. ¿Cómo vamos a implementar esta plataforma de gobierno? ¿Cómo la vamos a comunicar al pueblo? Estos jefes de agencia tienen que estar preparados para comunicar esa plataforma de gobierno al pueblo de Puerto Rico. Así que pienso que el gobernador está dando muchos tumbos, viviendo en una burbuja, y como siempre digo, quedan 3 años, todavía quedan 3 años. Yo a veces siento que llevo 3 años viviendo este gobierno. Sí, yo creo que somos muchos los que pensamos que el gobernador lleva demasiado tiempo, a pesar de que el 32% le dio el voto. Me parece que el gobernador no pisó la fortaleza y no arrancó al día de hoy, 11 meses. Lleva como el gobernador desde el 2 de enero y no vemos un gobernador que tenga la capacidad de articular ni siquiera una contestación, ni siquiera enaltecer el trabajo de una persona que es su secretaria de gabinete constitucional como la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y yo le acabo de enviar 2 fotos a Verónica. Hace un rato me comunicaron la noticia de que la ex jueza del Tribunal de Apelaciones
ex primera dama de Puerto Rico e hija de Ernesto Ramos Antonini, el primer hombre negro que fue presidente de la Cámara de Representantes, falleció esta mañana a la edad de 91 años. Conocí a Janet Ramos Buonomo, una mujer compleja, por no decir difícil, en el manejo de su proyección como jueza, interacción con aquellos que teníamos que entrevistarla. Fue una mujer que retó lo tradicional desde el punto de vista de lo político, cuando asumió una relación de pareja con el entonces gobernador, y en medio de aquella gobernación de el gobernador Roberto Sánchez Vilella, ex ayudante y ex hacedor de parte del proyecto Manos a la Obra de Luis Muñoz Marín, se casó con él, y ahí estuvo la vida de Janet Ramos Buonomo. Mis condolencias a la familia. Puedo decir que mis últimas comunicaciones con la jueza, con la amiga Janet Ramos Buonomo, fueron en momentos de atender muchas instancias de las orquestas sinfónicas y del trabajo que se hacía en Puerto Rico desde la ópera y la opereta. Era una mujer muy culta, de un gran gusto musical, y nuestras discusiones también iban de fondo a aquello que siempre le gustaba controlar, que era la entrevista, que era el espacio público. Y ahí pues obviamente teníamos nuestras diferencias, pero siempre hubo entre nosotras un gran respeto. Y uno de los trabajos que más reconozco de la jueza del Tribunal de Primera Instancia, el apelativo, el primer tribunal apelativo nombrado por Rafael Hernández Colón, fue su trabajo relacionado con la perspectiva de género y el discrimen de género en los tribunales, allá por la administración del que entonces fuera presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García. Gracias, Janet Ramos Buonomo, por el trabajo, por las diferencias, por la conversación. Brenda. Sí, no, igual me uno a la pena que embarga a la familia Bordewick Ramos. Su nieta estudió con mi hija, y sé que era una abuelita que asistía a todas las actividades cuando su salud lo permitió. Así que me uno a ese mensaje a la familia Bordewick Ramos. Y algo bien, bien importante fue que yo me leí su libro. Yo, obviamente, pues yo no había nacido cuando Sánchez Vilella era gobernador. Mi padre trabajó con Sánchez Vilella en la época que mi padre era asesor legislativo, y sé que ella fue una figura que no estuvo exenta de muchísimas controversias, pero yo adoré su libro. Una mujer muy diáfana en su proyección, una mujer que rompió esquemas en su tiempo, y que Dios la reciba en la gloria y descanse en paz. Gracias a todos y todas los que han estado por ahí. No hemos tenido tiempo de saludarlos a todos, pero la doctora Minerva Quiñones, que hacía días que no entraba, la veo por ahí está, como siempre, Lucy Micheo, Carmen Mercado, Ilka Hernández, Ivonne Padua, Robert Baldwin, Yamín Gómez. Yamín, tú eres nueva, no te había visto. No es gobierno serio, es un gobierno de chanchullo. Se le ve la costura. Yani Moreno, gracias siempre por estar por ahí. Yolanda Báez. Todo el mundo, yo les deseo que siempre coman bien, pero mañana sea un día también en que coman mejor. Como dije, a mí me encanta el pavo. Voy a comer mucho pavo, voy a tratar de dejar muchas cosas atrás, semanas difíciles, trabajo intenso, sobre todo en la búsqueda de seguir haciendo este proyecto, aun cuando sea difícil, porque nosotros no tenemos todos los millones que tienen los tradicionales, ni siquiera ni 0.5%, pero vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. Gracias, Brenda. Pásala bien mañana, come mucho pavo, y si sobra pavo del Mediterráneo, te prometo que te un pedazo.
Buenas tardes, bonitos y bonitas. Feliz Día de Acción de Gracias. Feliz inicio de Navidad. Se me puso oscuro, no pude prender ni una sola luz aquí. Pero bueno, ya están los días más cortos y feliz inicio de la Navidad. Feliz para ti también. Nos vemos la semana que viene. Nosotros volvemos el viernes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Éxito. Recuerden, yo doy gracias todos los días porque me levanto todas las mañanas. Yo doy gracias porque los tengo a ustedes de una manera puntual, como tengo a Brenda, tengo a Juan Hernández, a los amigos y amigas que siempre han estado con este proyecto, a las personas y amigos y amigas que son mi familia escogida, aquellos que me dan la fuerza, me apoyan, a las personas más cercas, a las personas más lejos, pero que siempre están. Yo doy gracias porque este país insiste en ser un país y acomodarse para seguir empujando el proyecto que todos deberíamos tener como norte. Un país mucho más equitativo, un país con mucha más alegría, un país con un mejor gobierno porque nos representa como pueblo. Espero que así sea. El trabajo que hacemos aquí, Verónica Megabón, Rodrigo Otero Goico, todos aquellos y aquellas que administrativamente nos ayudan, saben quiénes son. Gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre doy esas gracias porque nos han hecho bien importantes en el sentido del proyecto, el oficio, el periodismo como oficio, que es nuestro pilar y nuestro trabajo de todos los días. Nosotros seguimos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net si les parece. Bonitas Radio recibe también a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Gracias, Buen Vecino Café. Gracias, Cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz, Manuel Seno Gandía, por estar en esta última media hora con nosotros. Nosotros nos fuimos. Pásenla muy bien. Una copa, 2 copas. Quédense en su casa, distanciamiento físico, todo el tiempo, la mascarilla. Y nos vemos el viernes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Que descansen, buen provecho.